Ser Jorge Drexler para escribir una canción titulada O Algoritmo, donde además va desarrollando algunos conceptos, algunas ideas que tienen muchísimo que ver con este instrumento fantástico, modernísimo y genial para algunas cosas, pero muy inquietante y peligroso para otras. El pasado lunes, en nuestra cita de cada semana con los revolucionarios, Pipo Serrano nos trajo a una persona muy interesante, la directora y fundadora de Singularity Expert, que es una plataforma que recomienda hoy los trabajos del mañana. Y Elena Ibáñez, que así se llama, nos decía, entre otras cosas, esto. Nosotros tenemos un mapeo de más de 3.000 trabajos con futuro. Siempre digo que hay un trabajo con futuro perfecto que se ajusta al perfil de cualquier persona. ¿Está la filosofía en esa lista? Por supuesto, tenemos muchísimos expertos éticos. Las empresas se están rifando los Por ejemplo, el auditor sí. de algoritmos. Su función es asegurar que los algoritmos no contienen sesgos que puedan perjudicar. Bueno, eso. Y esto puede tener una formación técnica, porque puedes necesitar revisar efectivamente el algoritmo y necesitas entender la programación, o puedes tener un perfil normativo, jurídico o filosófico. Pues dicho y hecho, Gemma Galdón Clavell, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Hola y buenos días para ti, que te pillamos en Estados Unidos, experta en ética tecnológica y responsabilidad algorítmica, fundadora y CEO de Éticas Tech. ¿Lo de auditora de algoritmos se ajusta a esto que he dicho, sí o no? Totalmente, sí, sí. Traducido, experta en ética tecnológica y responsabilidad algorítmica. Traducido exactamente, ¿qué significa, Gemma? Bueno, la traducción que hemos hecho es precisamente es auditar. Cuando yo empecé a trabajar en esto hace como 15 años, desde una perspectiva primero académica, y lo que me di cuenta es que quería ser más útil que solo proporcionar la crítica. Y pensando cómo podemos ayudar a que la tecnología sea mejor desde un conocimiento multidisciplinar, y me di cuenta que la forma de aterrizar todo esto era auditar algoritmos, era abrir esas cajas negras de la inteligencia artificial, este núcleo de la inteligencia artificial que son los algoritmos combinados, que son los que toman esas decisiones, ver cómo funcionan y ver cómo no funcionan o cómo funcionan mal para ciertos colectivos. Y ahora mismo en Éticas Tech somos la referencia global absoluta en auditoría de algoritmos. Nadie ha auditado tantos algoritmos como nosotros, y hemos conseguido además que esté en legislación en Europa y en Estados Unidos. Fíjate si hay trabajo pendiente. Ayer leíamos en el diario El País: los algoritmos se ceban con los más vulnerables en las redes. Los inmigrantes son negros y tumultuosos, los refugiados blancos y tranquilos. O sea, hay mucha tarea por delante, ¿eh? Muchísima, y además en Europa tenemos ahora la ley de los servicios digitales que obliga a las plataformas, a las redes sociales a auditarse. Fue una de nuestras propuestas, y lo que hemos hecho es esta auditoría externa, auditoría de tercera parte. Cuando no tenemos acceso a un sistema, lo que hacemos es auditarlo desde fuera. Una estrategia que nos ha sido súper útil. Hemos auditado Uber, a Cabify, estamos auditando ahora el sector de los seguros, hemos auditado Biogen, que es el sistema algorítmico que asigna riesgo a las mujeres maltratadas en España, y nos permite ver cómo funcionan estos sistemas y ver, pues eso, que las redes sociales muchas veces reproducen perfiles y estereotipos migrantes, de forma que lo que hacen es perjudicar dinámicas sociales de discriminación. Gemma, si os dedicáis a las auditorías de algoritmos, pero por ejemplo en Google, que es la esencia de toda Internet, sus algoritmos son más secretos que la fórmula de la Coca-Cola, y él dice que además tiene que ser así para no tener una competencia desleal que precisamente empobreciera Internet. ¿Cómo os apañáis en estos casos en que se niegan a ser auditados? Pues fíjate que has puesto el ejemplo ideal, la Coca-Cola. No tenemos que saber qué hay dentro de la Coca-Cola para asegurar que la Coca-Cola sea sana para el consumo humano. Pues lo mismo que la inteligencia artificial. Yo no tengo que saber qué cosas de la empresa, qué partes del algoritmo están protegidas por propiedad industrial, intelectual, lo que sea. A mí me interesan los impactos. Yo lo que quiero ver es cómo saca sus outputs ese sistema. Y si los outputs son indeseables o discriminatorios o ineficientes, es responsabilidad del desarrollador encontrar el problema. No nuestra como auditores, ni del regulador, ni de la sociedad. Si cuando los de la Coca-Cola la sacaron, hacen pruebas los reguladores y ven que la gente se bebe una Coca-Cola y se muere, pues señor, usted no puede vender eso. No sé lo que ha fallado, pero usted claramente no puede vender eso. Creo que hay mucha mitología alrededor del código, la necesidad de entrar hasta las tripas de las tecnológicas, cuando lo que hemos visto nosotros es que incluso en estas auditorías de tercera parte, o sea, sin ningún acceso al sistema, somos capaces de hacer una ingeniería inversa
y reproducir su forma de funcionar. Gemma, yo tengo la sensación de que últimamente manejamos conceptos con una familiaridad espasmosa, podríamos decir, y sin embargo no tenemos ni idea, no sabríamos explicar qué es. Así que, como te explicas muy bien, ¿puedes explicar a nuestros oyentes y a nosotros qué es un algoritmo? Pues un algoritmo es básicamente una fórmula matemática. Que puede ser muy sencilla o muy compleja, y muchas veces los algoritmos que nos rodean son bastante simples, bastante sencillos. Es una fórmula matemática que nos permite organizar información. La mayoría de los algoritmos funcionan de forma sencilla y básica, como el algoritmo de Netflix, ¿no? Tú ves una serie y después de ver una serie te recomienda otra serie. Esta recomendación no es porque el sistema sea inteligente, ni porque te conozca mucho, ni te haya estado observando. Lo que tenemos en ese caso es muchos datos de entrenamiento, que es qué han visto los clientes de Netflix en el pasado después de ver la serie que acabas de ver tú. Entonces lo que hacen es, con estos datos de entrenamiento de todo lo que ve la gente que utiliza Netflix, lo que buscan son el patrón. ¿Qué es lo que ve más gente después de ver la misma serie que tú has visto? Con lo cual, a ti lo que te recomienda es lo que hace la mayoría, porque entiende, si la mayoría después de ver Superman ve Mary Poppins, poco habitual, pero si ocurriera eso, pues el algoritmo nos recomendaría, después de ver Superman, ver Mary Poppins. La mayoría de algoritmos funcionan así, es muy sencillo. Oye, Gemma, datos de yo entrenamiento y patrones. alguna vez te he escuchado en A Vivir, que son 2 días, que te lo planteaban, pero quiero insistir en eso. La inteligencia artificial, que ya ha dejado de ser un ente extraño, o bueno, desconocido lo sigue siendo, pero ya forma parte de nuestro paisaje, ¿tú crees que nos está atropellando? Sí, pero no porque sea muy inteligente, no porque vaya a quitarnos la capacidad de ser humanos, no porque nos vaya a sustituir. Nos está atropellando porque es como haber inventado el coche y sacarlo a la carretera sin frenos. Toda innovación tiene aportaciones sociales súper positivas y aportaciones negativas que hay que mitigar. En los coches lo hacemos poniéndoles frenos, poniéndoles cinturones de seguridad, limitadores de velocidad y limitadores de emisiones. En el mundo de la medicina hacemos ensayos clínicos para que no vacunen a nadie sin que la vacuna haya demostrado no hacer daño. El problema con la inteligencia artificial es que hemos dejado que la innovación evolucione sin pedir un básico principio de responsabilidad a aquellos que la desarrollan. Con lo cual tenemos un espacio comercial de innovación terriblemente anómalo. No hay nada en democracia que se pueda poner a disposición del consumidor, del ciudadano, sin un proceso previo de validación, a excepción de la inteligencia artificial. Yo no puedo vender una silla sin demostrar que la silla aguanta a una persona, y puedo vender una aplicación diseñada para menores para generar adicción sin que nadie intervenga en ese proceso. Eso es una anomalía en democracia. Lo que tenemos que hacer es que la innovación tecnológica se someta al mismo nivel de control y de validación al que sometemos a la industria alimentaria, automovilística, médica, industrial, etcétera. Fíjate, Gemma, enlazando directísimamente con esto que comentas, voy a incorporar a la conversación a Santiago Nuño Becerra, nuestro economista de cabecera. Santiago, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Que hoy viene asombrado, no sé si asustado también, por esta entrevista. All right, let's do this. How you doing, Mr. President? Joe, it's great to be here. I'm doing fantastic, just fantastic. The energy in this room is tremendous. La entrevista a Donald Trump, So, Mr. President, I gotta ask supuestamente you, are you a realizada fan por of un the podcaster UFC? norteamericano Joe, let muy me tell you, I love muy the conocido, UFC. se llama Joe Rogan, alguna vez hemos hablado aquí de él. Bueno, esto es mentira. Esta entrevista es ficticia. Fue creada por inteligencia artificial, ¿verdad, Santiago? Y es verdad que se advierte, pero es que tiene toda la pinta de ser real. Bueno, simplemente consiste en ver, entrar en YouTube y ver una entrevista a Donald Trump. Entonces, es que está, bueno, a ver, que mejorará, evidentemente, pero es que alucinas. Yo cuando vi esto, de verdad que aluciné. Porque es que las inflexiones de voz, el tono, todo absolutamente, o sea, es que es increíble. Esto a ver, que hayan construido con inteligencia artificial una entrevista a Donald Trump, pues bueno, además como lo advierten, que esto está construido por inteligencia artificial, pues bueno. Pero imaginaros que aparece un vídeo por ahí corriendo en el que tú, Carlas, Isaías, Matías y yo estamos diciendo que vamos a organizar un golpe de Estado en Francia. Hombre. Pues sí, pues sí, pues tú imagínate, ¿no? Y en un caso como este que comenta Santiago, Gemma, ¿cuál es el papel de la auditora?
Pues en este caso, cuando auditamos, lo que auditamos son sobre todo sistemas que tienen impacto en derechos individuales. Pues eso, si un sistema te asigna riesgo como mujer maltratada, pues si el sistema toma una mala decisión, estás teniendo un impacto muy, muy evidente. Si en banca te niegan una hipoteca de forma algorítmica y resulta que te lo deniegan porque eres mujer y no porque no tengas derecho a acceso, pues tiene un impacto en personas concretas. Entonces, lo que hacemos las auditorías, sobre todo, es proteger derechos individuales, pero estamos encontrando cada vez más que lo que vemos son derechos colectivos, ¿no? En este caso no hay un derecho individual vulnerado, si acaso sería el de Trump, que hemos copiado su identidad, pero lo que vemos es un impacto social que va más allá de esos derechos individuales, con lo cual entra en la parte de los derechos colectivos. Aquí lo que tendríamos que ver es, primero, proteger los derechos de Trump, porque al final aquí vemos a Trump y seguramente a Trump le da un poco igual, ¿no? Pero ChatGPT se entrena con la información de todos nosotros. Ahora mismo ponemos nuestro nombre en ChatGPT y le preguntas, ¿quién es Carlos Francino? A ChatGPT. Y te va a dar una biografía. Y puede estar correcta o incorrecta, pero si no estás de acuerdo, ¿qué haces? Un golpista no es información francés, que el algoritmo Un golpista francés. ha procesado mal, pues... Pero Gemma, entonces, la pausa esta que pidieron las grandes tecnológicas hace unas semanas, unos meses, para repensar el camino de la inteligencia artificial, es urgente para poner esos frenos a ese coche de la inteligencia artificial. No necesitamos que se pause nada, necesitamos que se acelere el ritmo de comprensión de qué es lo que está ocurriendo y cuáles son esos cinturones de seguridad o esos frenos que debemos en algunos casos poner. Pero yo soy más partidaria de los cinturones de seguridad. ¿Cuáles son los mecanismos que nos ayudarán a asegurar que la innovación es positiva y que minimizamos los impactos negativos? Pero, en este caso, en el caso de ChatGPT y de la creación de entrevistas falsas, tendremos que redefinir seguramente cuáles son los mecanismos de validación del contenido. El contenido puede ser generado de forma artificial, pues ¿cómo lo validamos? Pues las formas antiguas ya no valdrán. Es que hay tanto en la fórmula que tú has dado, Gemma, que me parece muy valiosa. El coche va por allí sin frenos, como en el ejemplo concreto que ha puesto ya Santiago de Trump. Lo que tenemos es que el coche sigue siendo, o sea, no estamos diciendo va a ir por ahí, no. Ahora mismo hay coches sin frenos que pueden ir camino de una central nuclear, y no pongo un ejemplo teórico porque sabemos que como la inteligencia artificial va por sus propias manos y su propio aprendizaje, podría haber llegado a la conclusión de que el coche se tiene que estrellar contra una central nuclear. En principio, el trabajo incluso el que tú haces de verificación, antes se llamaba periodismo. Bueno, ya sabemos cómo está el periodismo, pues ahora no hace esta verificación. Pero sobre todo lo que a mí me preocupa es que esta inteligencia artificial desatada, sea para bien o para mal, nadie nos la ha consultado. Es que esto aparece totalmente de repente y no sabemos por qué se ha implantado sin ningún criterio de calidad. Pero fíjate la diferencia entre parar el coche o ponerle frenos. La carta llamaba a parar el coche. Yo, si paramos el coche y a los 10 minutos empieza a seguir bajando sin frenos, no me sirve para nada. Lo que tenemos que hacer es ponerle frenos. Y definir esos frenos es lo que es complicado. ¿Qué hacemos con los casos como la entrevista falsa de Donald Trump? Pues en recomendar a los políticos que sea siempre transparente si el contenido ha sido determinado, escrito o narrado por una inteligencia artificial o por una persona. Con lo cual la obligatoriedad de siempre informar de qué tipo de contenido estamos consumiendo. Venimos de una sociedad en la cual una imagen vale más que 1000 palabras. Pues eso se acabó. Pero esto no fue siempre así. O sea, no pudimos decir una imagen vale más que 1000 palabras hasta que tuvimos la capacidad de hacer imágenes y fotografías. La innovación nos cambia como sociedad siempre. Y yo creo que temer que este coche vaya a estrellarse contra una central nuclear me parece que nos coloca en un espacio de pánico a la innovación que no es saludable. Y yo creo que no hay un futuro distópico. Lo que tenemos es una tecnología que sea de... Bueno, esto sí que ha sido distópico. Justo al pronunciar la palabra tecnología. Por algo será esto. La tecnología. Tenemos una tecnología y PROM interesantísimo. Un negacionista. De verdad. Yo si me permitís... Goldman Sachs ha publicado un estudio hace unos días, yo lo he linkado en Twitter, es decir, que el que quiera puede verlo, en el cual, resumiendo, es un estudio bastante completo, apunta a que la inteligencia artificial puede llegar a generar un aumento en el Producto Interior Bruto del mundo del 7%. Ostras. Eso es mucha pasta, ¿eh? Sí, pero espera, Carlas, espera. Muchísimo. Pero a la vez, el 65% de los empleos se verán afectados en alguna medida, algunos hasta el 100%. Es decir, que esto significa un incremento de productividad, evidentemente. Sí. Va a ser muy beneficiosa, se supone que evidentemente después de
aplicará los filtros que se nos ha explicado hace un momento, ¿no? Porque la entrevista de Donald Trump, o sea, no es positiva, es negativa en sí misma, ¿no? Pero, o sea, va a ser muy positiva porque va a aumentar el Producto Interior Bruto Mundial el 7%, que me da igual que sea 6,9 o 7,1, pero que esto va a tener impacto, va a tener consecuencias. Sí, a todos los niveles. Mira, Gemma, ha sido pronunciar la palabra tecnología y se has cacharrado todo. Sí. O sea, pero has resucitado, ¿verdad? Estás ahí otra vez, ¿no? Sí, aquí estoy. Oye, Gemma, yo te quería preguntar, ¿está todo controlado? Porque la inteligencia artificial la crea una inteligencia natural, pero sin querer profundizar en futuros distópicos, ¿puede o podría el algoritmo engañar al auditor de algoritmos? ¿A un algoritmo al que le guste Mary Poppins, por ejemplo, engañar al auditor? No. Vale. No, podría un diseñador de algoritmos querer engañarnos, eso sí, pero la tecnología sola no puede engañarnos. No puede tomar vida propia. Para nada. Puede imitar procesos humanos de forma muy creíble. Y eso a los humanos nos lleva a asignarle humanidad. Pero también porque a los humanos nos encanta asignarle humanidad a todos. O sea, vemos a nuestras mascotas como personas casi. Hay gente que humaniza a los tamagotchis. O sea, como sociedad nos encanta atribuirles nuestras capacidades a otras cosas. Y a la inteligencia artificial, pues cuando vemos un Donald Trump o un ChatGPT que escribe una carta, pensamos, ya es como yo. Y ahí hacemos un salto lógico que creo que es muy, muy problemático. Nosotros pensamos y nosotros somos creativos. La inteligencia artificial es un sistema de gestión de procesos de datos y ya está. O sea, es proceso, datos. ¿Qué hace ChatGPT? Coger todo lo que está escrito en todo el mundo, incluida mi tesis doctoral y la de algunos que estáis en estas mesas, todo lo que habéis escrito vosotros, incluso la inteligencia artificial de audio, recoge todos los programas de radio del mundo y en base a eso hay microalgoritmos de conexiones gramaticales y lo que hace es reproducir eso. Con lo cual es genial, tiene un potencial brutal y lo utilizamos muchísimo en nuestro trabajo y lo tenemos que utilizar más, pero tenemos que entender que hace eso. Es procesamiento de datos, eso no es pensar. Con lo cual asumir que aquí en algún momento habrá un salto a la consciencia es un salto al vacío y un salto lógico que yo no puedo afirmar que vaya a ocurrir porque no lo veo en mi trabajo. Es decir, no hay nada en mi trabajo que me indique que podemos hacer ese salto cualitativo de imitar con microalgoritmos gramaticales la escritura o la voz o la lógica humana, imitar la lógica humana, a que saltemos a que estos sistemas sean capaces de crear o reproducir la lógica humana. Al final son algoritmos gramaticales y ya está. Hace una reflexión interesantísima. Gemma Galdón Clavell, muchísimas gracias por estos minutos en la ventana, de verdad, ¿eh? A vosotros. Un abrazo muy grande. Y Santiago, por seguir con el hilo económico y con algo que entendemos todos a la primera mucho más deprisa, el tema de la vivienda. Todo gira alrededor de la vivienda desde hace una semana, con los anuncios del presidente del gobierno, miles de casas por aquí, otros miles por allá, debates en el Congreso, debates en el Senado. Por cierto, ya que está hoy Matías Vallés en Radio Mallorca, Baleares es el lugar en estos momentos de España, creo, donde el metro cuadrado es más caro y donde el problema de acceso a la vivienda, bueno, es de unas dimensiones absolutamente brutales, hasta el punto de que los empresarios, los constructores, los promotores, los agentes inmobiliarios han difundido un vídeo pidiendo ayuda y soluciones y respuestas donde aparecen testimonios como estos. Buscamos algo un poco más grande de lo que tenemos. Es un poco misión imposible. Desde que me separé, no encuentro nada que esté bien. Llevo 2 años buscando algo que me encaje, pero no encuentro nada. Nos vamos a tener que ir de las islas por el alto coste de la vivienda. Esto, Matías, no son testimonios dramáticos, son testimonios reales, ¿no? Explicativos de lo que sucede. Lo hemos comentado muchas veces, además, aquí, ¿eh? Como yo aprendo de Santiago Niño, tengo que corregir, no es que Baleares tenga el metro cuadrado más caro, sino que tiene el metro cuadrado que más gente está dispuesto a pagar a mayor precios. Lo que pasa, por supuesto, es que esta gente no vive en Baleares, sino que vive en otros países. Es decir, el drama actual de España, y no solo en Baleares, Madrid, Barcelona, Comunidad Valenciana, Canarias, es que hay una España vacía, que además yo creo que tratamos abundantemente todos los problemas que padece, y una España a vaciar, no una España llena, sino una España en la que convendría, en los argumentos económicos, vaciarla de la gente que vivimos ahora mismo en ella y enseguida se volvería a llenar con gente de otros países que está dispuesta a pagar lo que yo, y eso se lo pregunto ya a Santiago, estos son los precios reales de la vivienda, es decir, hemos de seguir soportando este crecimiento sin tasa, sin ningún freno.
A ver, Matías, aquí se juntan dos cosas. Una, la que tú has dicho, que lo has dicho de fábula. El precio de algo, el metro cuadrado, por ejemplo, es función de lo que un colectivo está dispuesto a pagar por el punto. O sea, esto es así, lo has dicho de maravilla. En el caso de la vivienda, concretamente, además de pasar eso, lo que sucede es que, ya lo hemos comentado, por distintas razones, en España durante décadas se ha abandonado totalmente, no ha existido, se ha prescindido de ella una vivienda pública de viviendas en alquiler. Entonces, claro, España tiene la oferta que tiene, mucha, poca, no lo sé. España tiene la oferta que tiene de vivienda, y luego tiene tres demandas. La demanda de ciudadanía española, residentes en España, con su trabajo, sus papeles, etcétera, etcétera, que necesitan vivienda, esa es una demanda. Otra demanda es la demanda de viviendas turísticas. Y otra demanda es la demanda de extranjeros, como tú has apuntado, que quieren comprarse aquí una finca o que quieren comprarse un apartamento, tal, para venir cuando les apetezca a ellos. Entonces, claro, resulta que esta oferta es menor que la demanda. Entonces entra en ejecución el capitalismo, los principios capitalistas, el mercado regula. Pero por favor pensemos que en gran medida todos somos responsables de que esta situación haya llegado hasta donde ha llegado. Más que si otros. En los últimos 60 años en España se hubiera ido trabajando en una política de vivienda pública, no se hubiera llegado donde se ha llegado ahora. En un informe del Idealista de hace un par de semanas, se llegó a la conclusión de que en España actualmente, ahora, hacen falta 2,5 millones de viviendas. O sea que los anuncios que ha hecho el gobierno cubren una parte pequeñita, cuando estén construidas esas casas, que ya veremos. Bueno, pero es que además esto, yo aquí le veo a estas proclamas que son ciertas, hacen falta viviendas, a ver, por descontado, ¿no? Pero yo aquí veo un componente electoral muy importante. Hombre, esto lo ves tú y lo ve todo el mundo. Entonces, claro, además, no son estas viviendas que en total van a ser unas 110.000, 120.000, que vayan a estar en ejecución o disponibles mañana. No, que va, o sea, esto se toma la decisión, además aquí entran competencias autonómicas, también municipales, o sea, esto va a ser un problemón. Pero claro, esto es ir a uña de caballo durante, o sea, para hacer una parte de lo que no se ha hecho en los últimos 50 años. Eso hace mucho tiempo que tú lo adviertes, Santiago. Santiago Nuño Becerra, hasta la próxima semana, Muy amigo. bien, buenas tardes. Ser Jorge Drexler para escribir una canción titulada O Algoritmo, donde además va desarrollando algunos conceptos, algunas ideas que tienen muchísimo que ver con este instrumento fantástico, modernísimo y genial para algunas cosas, pero muy inquietante y peligroso para otras. El pasado lunes, en nuestra cita de cada semana con los revolucionarios, Pipo Serrano nos trajo a una persona muy interesante, la directora y fundadora de Singularity Expert, que es una plataforma que recomienda hoy los